Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Un abrazo muy grande para todos nuestros viajeros cósmicos en esta mañana tan especial, una mañana sobre la reingeniería bioneuronal. Y alguna persona en algún momento me hacía una pregunta, me decía: usted a veces habla de magia, a veces de reingeniería bioneuronal, a veces de magia solar, o sea, ¿qué es? Lo que pasa es que cuando uno empieza a practicar la magia, empieza a reconocer su maestría, empieza a desarrollar su potencial humano, es importante adoptar un sistema de creencias, porque nuestra mente funciona con base a los sistemas. O sea, nuestra mente requiere tener conceptos, tener una idea de hacia dónde viene, para dónde va, tener un esquema que le permita a ella sentirse segura. Nosotros no podemos pretender una transformación a nivel mundial, una transformación de la humanidad, si no hacemos un cambio en sus paradigmas sistemáticos, en la forma en que cada persona ve la vida, en la forma en que cada persona asimila las circunstancias, las enfrenta y las vive. ¿Por qué? Porque es que a la larga todo el entorno, si nos damos cuenta, es el resultado de las decisiones personales de cada individuo. Es el resultado entonces también de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus determinaciones, de sus miedos, de sus culpas, de sus deseos. Todo esto que nosotros vivimos a nivel mundial, llámese algo maravilloso como los Juegos Olímpicos para niños especiales, o algo tan denso como una guerra por algún terreno o por algún líquido preciado que tiene la Tierra, son el resultado de los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los miedos, las culpas de cada una de las personas que habitamos en el planeta. Todos tenemos que ver, así yo pertenezca a Greenpeace, así haga campañas ecológicas, sea vegetariano, no pise el césped, todos participamos de la realidad colectiva. En el despertar del potencial humano, en el desarrollo interior de cada uno de nosotros, estamos procurando soltarnos de esa realidad colectiva en la que nosotros vivimos. Nosotros tenemos acuerdos, podríamos decir, si nos remitiéramos a los antiguos Vedas, que nosotros vivimos un sueño compartido. Todos compartimos la idea de que el color blanco se llama blanco, compartimos la idea de que el dulce es dulce, compartimos la idea de que lo amargo es amargo, compartimos la idea de que más o menos que es bueno, más o menos que es malo, compartimos la idea de que lo sólido es sólido, de que no se puede volar del piso. Y unas cuantas personas han ido saliéndose de ese sueño colectivo, han ido saliéndose, y entonces para ellos ya la fuerza de gravedad no es tan fuerte, lo bueno ya no es tan bueno, lo malo ya no es tan malo, lo dulce probablemente sabe a otra cosa, Dios ya no es lo mismo que era antes. Entonces estas personas podríamos decir que se han liberado. ¿Pero de qué se han liberado? Precisamente de ese sueño colectivo en el que la gran mayoría de personas está sumergida. ¿Y por qué se está sumergido en un sueño colectivo? Cuando nosotros decidimos entrar acá, decidimos dar cierta potestad a los rectores de este universo para que conectaran nuestro sueño individual, nuestro proceso de creación individual, con el proceso de creación colectiva que ya se tenía dentro de este sistema. En ese orden de ideas sí habría una preprogramación, y muchas personas tienen razón al hablar del destino. Solamente si nosotros hacemos un proceso para despertar nuestra conciencia, para empezar a liberarnos de ese sueño, de ese acuerdo colectivo que nosotros tenemos, tendríamos la capacidad de salirnos de ese destino que teníamos predeterminado cuando entramos a este sistema. Porque por alguna razón específica es que yo lo llamo sistema, porque si hay algo que está por fuera se podría llamar una anomalía. Entonces la anomalía hay que borrarla y corregirla rápidamente. La gran mayoría de personas entonces comparten muchas ideas, pero si nosotros nos vamos al fondo de cada una de las ideas de las personas que viven en este planeta, vamos a encontrar que esas ideas tienen un basamento tremendamente inexacto, en el sentido de que la mayoría de personas comparte su sueño colectivo basado en el miedo. Mira, por ejemplo, una pareja, ¿por qué se unen? Por miedo a la soledad. Una persona, ¿por qué toma un seguro de vida? Por miedo a la muerte. Una persona, ¿por qué busca un trabajo? Pues aparte de para tener dinero, por miedo a no tener dinero.
Muchas de las cosas que pasan en esta vida son motivadas por el miedo, porque hay personas que mienten, personas que asaltan, personas que se escapan, personas que se suicidan por miedo a enfrentar las cosas. ¿Y por qué existe el miedo en lo más profundo de los seres humanos? Cuando nosotros entramos a este sistema, inmediatamente fuimos atacados por dos virus fundamentales. El olvido, que es el primer virus que hay, que nos hace creer que el sueño colectivo que estamos compartiendo es real y que no podemos modificarlo. Entonces la mayoría de personas cree que ya la vida que tiene es una vida preestablecida, así nació, así se queda, eso es su herencia genética, esa es su herencia social, ese es su karma colectivo, su karma de país, su karma de familia, etcétera, etcétera. Entonces olvida que tiene la capacidad de crear y de transformar las cosas. Ese es el primer virus que se le inyecta a los seres que entramos en este sistema solar. El segundo virus es el miedo, y el miedo es alimentado poco a poco. Claro, cuando uno olvida su poder personal, olvida de dónde viene, olvida qué fue lo que vino a hacer acá, obviamente que entra en pánico, pero eso se acopla con el miedo y la duda. Entonces el miedo empieza a ser de las suyas y empezamos a basar la mayoría de nuestras respuestas en el miedo. Una persona, por ejemplo, cuando tiene un arranque de celos y golpea a su pareja, ¿en qué está basando su respuesta? Algunas personas dirán en la rabia, pero si miramos más a fondo, está teniendo un miedo impresionante a perder a su pareja y a quedarse sola. Entonces, ¿a qué le tiene miedo realmente? A la soledad. ¿Por qué le tiene miedo a la soledad? Porque desconoce que no está sola, desconoce a sus aliados, desconoce a su ser interno, desconoce que las otras personas de una u otra forma siempre van a estar conectadas con ella. Miremos entonces cómo reacciona una persona cuando su padre, su madre o algún familiar cercano va a fallecer o fallece. Reaccionan con angustia, con temor, con desdicha. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay egoísmo. El egoísmo de que esa persona se fue, ya no va a estar, ya no la voy a poder ver, no voy a poder hablar con ella, no voy a poder pedirle consejos o incluso ayuda. Entonces yo no estoy triste cuando alguien se muere porque esa persona se fue, sino porque yo ya no la tengo. Lo cual quiere decir que estoy siendo tremendamente egoísta. ¿Y qué es el egoísmo? Querer tener todo para mí porque tengo miedo de soltar, tengo miedo de entender que el universo es infinito. Ahí podríamos analizar una cantidad de situaciones y nos vamos a dar cuenta de que en la base de todo eso encontramos el olvido de nuestro poder personal, el olvido de todo lo maravilloso que hay depositado en nuestro interior y el miedo hacia el contraste de esta vida tridimensional. La mayoría de personas entonces está viviendo una vida que se basa en estas dos premisas sin saberlo. A diario, en cualquier momento, en el día, alguna llamada, algún movimiento de la bolsa de valores, algún temblor en alguna parte del mundo, y la persona se olvida de su ser interno, se olvida de su proceso de observación, se olvida de respirar adecuadamente, se olvida de sus aliados. Bueno, después del olvido entonces empieza a reaccionar con miedo, y entonces si en su trabajo le están haciendo un reclamo, inmediatamente el miedo le impulsa a tomar alguna respuesta agresiva o a tomar una respuesta depresiva, pero sus respuestas no están siendo conscientes y no están siendo manejadas por su ser interno, lo cual quiere decir que está perdiéndose la experiencia de la creatividad. Y así podríamos enumerar muchos ejemplos en el transcurso del día de cómo las personas entran en miedo y entran en olvido. Bien, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar esto? ¿Qué tiene que ver la magia? ¿Qué tiene que ver lo que yo hablaba de tener un sistema de creencias? Pues es interesante entender lo siguiente. Si nosotros vamos a cambiar el mundo, nuestro mundo personal y posteriormente el mundo que nos rodea, es importante que tengamos en cuenta que las creencias que nosotros tenemos nos determinan hacia dónde vamos. Yo les hablaba en algún programa de un día sábado sobre cuál es nuestra prioridad en este momento. Y esa prioridad es la que va a determinar hacia dónde va nuestra vida. Pero si nuestras prioridades están basadas en el miedo, en querer obtener seguridad, en querer obtener el cielo, porque pues yo ya la voy a pasar mejor que en un posible infierno, entonces eso no nos está llevando hacia ningún lado porque estamos perdiendo el norte auténtico que es la experiencia del ser. Bien, cuando nosotros hablamos de magia, de reingeniería bioneuronal
o de todos estos términos, estamos hablando de una sola y misma cosa, que es el poder personal para crear la realidad. En algunos momentos lo hablo desde los términos cientifistas de la psicología moderna, de la psicología transpersonal, de las religiones comparadas, de la teosofía, teología, porque es importante que tu mente encuentre una argumentación. También utilizo términos de la física cuántica precisamente para eso, para que tu mente encuentre una argumentación. Cuando hablo meramente de magia, hablo de procesos de conexión con otros seres, con nuestros aliados, con los mundos internos, con procesos oníricos, con todo lo que tiene que ver con el sueño. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Tu mente tiende a dudar, y a mí me interesa es que tu mente esté segura de que puede cambiar la realidad. Cuando tú empieces a estar segura o seguro de que puedes transformar la realidad empieza a transformarse, empieza a doblarse como la cuchara que algunas personas se quedan mirando y se va doblando, pero porque empezaron a creer que es posible. Entonces lo que nosotros debemos tener en cuenta es precisamente el hecho de cómo vamos a transformar las cosas. Bien, para transformar las cosas debemos comprender lo siguiente. Todos los dioses, semidioses, héroes y mitos que nos han contado son una idea, y como idea tiene un potencial de energía, de materia y de conciencia. Quiere decir que estos seres de una u otra forma sí existen, y nosotros debemos ver en qué medida nosotros estamos ligados a esos seres, a esas ideas, cómo nosotros con nuestra mente alimentamos esas ideas. O podemos empezar a buscar nuevas ideas universales que nos permitan una vida más libre, una vida más placentera y más creativa. ¿A qué me refiero? Si nosotros revisamos la mitología antigua, encontramos ahí que algunos dioses eran tiranos y peleaban con los seres humanos hasta doblegarlos. Si nos vamos un poco más atrás, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el Génesis, encontramos que los dioses se enamoraron de las hijas de los hombres y vinieron a mancillarlas. ¿A qué se refiere? Que estos seres entraron en contacto con la humanidad de maneras poco amorosas, por llamarlo de alguna forma. Entonces ahí vamos a notar que efectivamente existen entidades, seres o criaturas a las cuales nosotros de una u otra forma como humanidad hemos entregado nuestra cuota energética para mantenerlas, ya sea a través de nuestras leyendas, a través de nuestras oraciones, de nuestros ritos ancestrales o cosas como esas. Y todo eso pues funciona para mantener un orden universal. Pero cuando uno empieza a hacer magia, cuando uno quiere transformar su vida, debe reevaluar todas estas cosas. En algún momento, a través de un correo electrónico y depositado en la página de Conexión Abundancia, les dejé un documento que se llama La Sonda de Arturo. El señor Argüelles narra ahí algo bien interesante y comenta que es importante que nosotros vayamos transformando nuestros arquetipos de vida, que si queremos transformar la humanidad debemos transformar las creencias de la misma. Y ahí es un punto bien interesante. Si tú quieres hacer magia, si tú quieres empezar a transformar tu vida, vas a enfrentarte con algo muy puntual, y es que debes enfrentar tus creencias, debes transformarlas. Si no transformas tus creencias, vas a seguir viviendo en la medianidad, vas a seguir viviendo la vida que estás viviendo en este momento. Hay personas que incluso les da miedo el domingo que no pueden ir al culto porque dicen que esa semana les puede ir mal porque no cumplieron con esa obligación. Démonos cuenta de cómo no actuamos por conciencia, por amor y por inspiración, sino por miedo a que de pronto nos vaya mal. Hay personas que me dicen, ahora que empecé a estudiar reingeniería, no sé, las cosas como que se desbarataron, todo empezó a cambiar, me trasladaron, mi pareja quiere irse, todo cambió, me está yendo mal. Eso es por hacer esas cosas de la reingeniería. No, eso es porque estás empezando a transformar tu mundo interior. Y cuando tu mundo interior se transforma, obviamente que el mundo externo responde a esa transformación. Por eso debemos ser cuidadosos y debemos ser muy puntuales con respecto a los cambios que nosotros queremos incluir. Hay personas que por ejemplo van a prácticas, a rituales, donde hacen oraciones a las diferentes potestades, a los diferentes dioses, semidioses, ángeles o todo eso. Y bueno, pues de todas maneras su vida va a seguir yendo por un camino normal, por un camino de medianidad, donde a veces se le cumplen sus peticiones de acuerdo al grado de devoción oratoria que tenga, de acuerdo al grado de entrega de energía que le dé a esa entidad con la cual está compartiendo en ese momento. Y su vida sigue así.
Pero ¿y dónde está la conciencia? ¿Dónde está el reclamar ese poder que cada uno tiene para transformar consciente y positivamente su vida? Entonces eso es lo que nosotros debemos cuestionar. Alguna persona me decía: ¿usted por qué no hace oración? Sus meditaciones son a veces muy bonitas, pero no hay un proceso de oración. La oración es un mecanismo amoroso para entrar en contacto con el ser. Cuando yo les digo que amo a mi ser, ¿a ustedes creen que a mi ser le importa que yo lo ame? Vamos a pensar en la fuente universal, la fuente de la cual surgió absolutamente todo lo existente. A ella le importa, a ese punto maravilloso de la creación le importa que yo la ame o no la ame. No. Hay personas que ni siquiera conocen el término fuente central. Lo llaman Dios, lo llaman X, Y o Z. Pero ustedes consideran que eso que está más allá, ese misterio insondable, innombrable, que yo llamo la fuente central y que algunos llaman Dios, Tao, Buda, Rama o como quieran, ¿le importa si lo amamos o no lo amamos? Querrá decir que si yo no lo amo, Él se va a poner enojado conmigo y va a mandar peste sobre mí. Entonces algunas personas me dicen: bueno, ahora si usted dice eso, ¿por qué entonces usted habla de amor a su ser? En la medida en que yo empiezo a manifestar amor hacia mí mismo, empiezo a amar todo lo que hay a mi alrededor. Cuando hago una oración o un proceso de entrega amorosa hacia mi ser, estoy reconociendo el amor que hay en mi interior y estoy permitiendo que ese amor aflore con la excusa de ir dirigido hacia mi ser. Pero no es que mi ser necesite de mi amor. Yo requiero manifestar el amor para que el amor sea una fuerza impulsora en mi vida y me permita en determinados momentos de contrastes fuertes con la vida utilizar esa herramienta. Cuando tú eres una persona que se dedica realmente a amarse, a amar a su ser, y se le presenta una situación de contraste en la cual están involucradas otras personas, vas a responder con amor. No vas a atacar, no vas a salir tu ego a relucir, sino que va a relucir tu amor, tu compasión y tu comprensión. Vas a tener la capacidad de abrazar incluso a esa persona que quiso hacerte daño. Vas a tener la capacidad de perdonar auténticamente, no por postura, sino auténticamente desengancharse de la situación de contraste y mirar a los ojos a ese ser y decirle que tus brazos siguen abiertos para cuando esa persona quiera llegar a ellos. Entonces ahí estamos hablando de un amor práctico, estamos hablando de algo que va más allá de una mera creencia y de un proceso de devoción ciega hacia no sé dónde, porque muchas personas oran hacia afuera, ni siquiera ubican a Dios en su interior. Y sí, hay oraciones muy hermosas, muy bonitas, que lo conmueven a uno hasta las lágrimas, pero si no le permiten reconocer el amor hacia sí mismo, si no le permiten reconocerse como un mecanismo para liberar el amor que está en nuestro interior, pues no tendría sentido. Lo mismo pasa con el resto de creencias. Las creencias tienen la capacidad de hacer que nuestras capacidades internas afloren, o tienen la capacidad de hacer que nuestras capacidades internas se anulen y nunca se manifiesten. Por eso nosotros debemos ser selectivos con las creencias que adoptamos para nuestra vida. Y por eso les he hablado de que el mago trata de adaptarse a las nuevas circunstancias y a todo lo que pasa, porque él es selectivo con respecto a las cosas que coge para sí mismo. Él no simplemente descarta las cosas porque no suenan con su creencia interior, o porque no son ortodoxas, o porque no tienen una crucecita puesta, no. Él observa a fondo qué tan valiosa es esa creencia para manifestar sus capacidades internas en la praxis, en la práctica. ¿Ves? Entonces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los aliados, hablamos de la radiónica, hablamos de la sincronización con el calendario maya, hablamos de la meditación dinámica, de la mecánica corporal, de los mudras o de los anclajes, hablamos de los 7 niveles de conciencia o las 7 casas, estamos haciendo ¿qué? Adaptando un sistema de creencias que nos va a permitir a cada uno de nosotros aflorar el potencial que está en nuestro interior. Más adelante llegará el momento en que no necesites ninguna técnica. Tus aliados ya forman tanto parte de ti que los puedes proyectar a tu gusto y a tu discreción como quieras. Puedes moldear la realidad a tu antojo. Pero por ahora requieres un sistema que te permita ir adaptando tu forma de pensar y tu forma de ver
hacia nuevas posibilidades de transformación infinita. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Al 883-7503, 883-7503, siempre estoy con ustedes y siempre estamos en conexión.